Escuela de Gobierno y Políticas Públicas queremos darle la bienvenida a este webinar. En esta ocasión estamos concentrándonos y dedicándonos a explorar aspectos que están referidos a la salud y su vinculación con una mirada intercultural. Y por eso es que este webinar le hemos titulado Salud Intercultural, Pandemia y Desigualdad. Quien les saluda es Flavio Ucejo, director adjunto de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y especialista en políticas públicas de la escuela, ¿no? Esta noche tenemos tres extraordinarios invitados a quienes les hemos pedido participar en este evento, en este webinar, porque nos parece que son personas que tienen bastante que compartir en este tema de salud intercultural. Me acompaña también como moderadores de este evento el profesor Santiago Alfaro, a quien le cedo la palabra para que pueda también presentarse y presentar a nuestros invitados. Y bienvenidos nuevamente a este webinar. Buenas noches, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida. Soy Santiago Alfaro, docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, y junto con Flavio dictamos el curso de Políticas Públicas con enfoque intercultural, y en el marco de esa programación académica es que decidimos convocar este webinar relevante para pensar la implementación del enfoque intercultural en el sector salud. Y para eso convocamos a María Amalia Pesantes, que es doctora en Antropología Médica, magíster en Salud Pública y Desarrollo Internacional. Ella es una especialista en el tema, es investigadora asociada de crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y también nos acompaña Carmen Young, que es PhD en Ciencias Sociomédicas, con especialidad en Antropología Médica por la Universidad de Nueva York, y socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y también una docente reconocida de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También, aparte de ellas dos, hemos invitado a Lizardo Cauper, que es el presidente de AIDESEP, que nos acompaña desde Pucallpa, ¿no? A quien le agradecemos el tiempo, sin duda, que nos está otorgando y la oportunidad de poder conversar sobre este tema tan relevante para las condiciones de vida de la población indígena. Eso es como el marco de inicio. La primera pregunta para iniciar el diálogo tiene que ver con un poco el balance de la implementación del enfoque intercultural en las políticas públicas antes de la pandemia, ¿no? La interculturalidad es un tipo de narrativa, de discurso que surgió en la educación, estuvo muy vinculada a la lingüística, y especialmente a lo largo de los años 2000 comenzó a incorporarse en otros sectores del Estado. Uno de ellos fue el de la salud. Se legalizó el parto vertical en el 2006, luego de algunas experiencias que se dieron Huancavelic, en Cusco, de parto vertical, y posteriormente, bueno, se aprobó una política sectorial de salud intercultural, ¿no?, hace unos pocos años, y también hay un Centro Nacional de Salud Intercultural dentro del Instituto Nacional de Salud, el Centro, ¿no?, Nacional de Salud Intercultural. Entonces, por lo tanto, ha habido como algunos avances a nivel programático, a nivel político, a nivel institucional, pero muchos investigadores destacan que hay lo que se le denomina brecha de implementación, ¿no? Una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ese ha sido normalmente el balance que la literatura produce. No sé qué piensan ustedes, cuál es su opinión personal, qué aspectos han ido creciendo en este campo, qué retos tenemos, digamos, qué retos a qué retos se tenía hasta antes de la pandemia, porque la idea es todavía no pensar el contexto actual, que sin duda es crítico, sino verlo en perspectiva pasada, ¿no? Entonces, le cedo la palabra a Carmen Young para que nos dé sus percepciones. ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias por la invitación a la Escuela de Gobierno y especiales saludos a todos mis compañeros de esta conversación.
Bueno, concuerdo en lo que empezabas planteando. Tenemos más o menos 15 años de esfuerzos de normativas que plantean trabajar con pueblos indígenas y originarios desde una perspectiva intercultural en el terreno de la salud, pero desgraciadamente todo se ha quedado en compromisos, nada se ha cumplido más que de forma muy incipiente. Yo diría que lo más lamentable es la política sectorial de salud intercultural, porque esta fue aprobada finalmente luego de una consulta previa. Entonces, organizaciones como AIDESEP y otras organizaciones indígenas participaron de la elaboración de esta política sectorial de salud intercultural, la que se aprobó en abril del año 2016, luego de una acción de amparo, porque se elaboró la política, pero no se aprobaba. Entonces fue debido a la demanda de pueblos indígenas, de la Defensoría del Pueblo, de otras instituciones también que se sumaron, que finalmente se aprueba, se promulga. Pues estamos en el 2021 y se ha hecho muy poco. Recién en el 2019 se aprueba una directiva administrativa con indicadores que intentan, ¿no?, dar algunos lineamientos un poco más concretos para, digamos, tener una suerte de certificación de establecimientos de salud que cumplieran con esta política, ¿no? Pero lamentablemente muy poco se ha hecho, y creo que es importante rescatar que esa política recuperaba aspectos que habían sido levantados por las organizaciones indígenas. El primer eje es, ¿no?, porque la política está vigente, ¿no?, garantizar la salud de los pueblos indígenas desde un enfoque intercultural, de género, derechos humanos, y que contemple un fortalecimiento de los establecimientos de salud, ¿no?, donde la calidad de atención incluye la salud intercultural, por supuesto, pero también que estos establecimientos pues tengan una capacidad resolutiva, cosa que no la tienen, como ahora estamos pudiendo observar de una manera más evidente, pero que en realidad es un reclamo de los pueblos indígenas y de investigadores, de la propia Defensoría, que se han hecho muchas veces informes mostrando que no hay equipos, que no hay personal especializado, que no hay medicinas, ¿no? Y bueno, además de toda la agenda de salud intercultural que tampoco se cumple, ¿no? Entonces, el segundo eje es revalorización de la medicina indígena y su articulación con la medicina convencional, ¿no? Cosa que cuando se ha logrado ha sido por propia iniciativa muchas veces del personal de salud, y especialmente IDESEP justamente tuvo este programa de formación de enfermeros técnicos indígenas en salud intercultural, con los cuales yo tuve la grata oportunidad, juntamente con María Amalia, ¿no es cierto?, de tener varias reuniones a partir de un proyecto de investigación que hicimos y que entiendo que María Amalia ha continuado hace poco, ¿no? Y donde ellos mostraban cómo hacen una serie de esfuerzos para implementar la salud intercultural, pero el sistema va en contra, ¿no? Entonces, los esfuerzos que pueden hacer en ese sentido son limitados, ¿no? Porque los servicios de salud no están pensados, ¿no es cierto?, ni son evaluados en términos de lo que se pueda hacer, ¿no?, en este diálogo, ¿no?, de revalorización de la medicina indígena, ¿no?, y de una mejor articulación con la medicina oficial, ¿no? Y luego, otro elemento importante de esta política es que incluye la participación ciudadana activa, ¿no?, tanto en el diagnóstico como en la evaluación de las políticas de salud, con presencia directa, participación directa, con poder, digamos, ¿no?, de pueblos indígenas y sus representantes, ¿no? Cosa que no estamos viendo tampoco en esta pandemia y tampoco hemos visto antes. Entonces, en buena cuenta yo diría que lo que ha habido son una serie de políticas, que lamentablemente se pudo haber aprovechado como una oportunidad justamente de la consulta previa, ¿no?, que es la política sectorial, se ha quedado trunca, ¿no? Se ha quedado trunca, y que los esfuerzos que se han hecho, que han venido más bien desde organizaciones indígenas, digamos, dentro de lo más sólido que se puede ver hasta el momento, ¿no?, ha pues tenido una serie de retos, porque todo el sistema va digamos, remando en otro sentido, en un sentido yo diría que hasta incluso a veces es contrario, ¿no? Porque básicamente, digamos, se evalúa al personal de salud con criterios muy diferentes a los de la salud intercultural, ¿no? Y entonces el Correcto. personal
que viene trabajando, digamos, desde esta perspectiva, muchas veces se ve desalentado, incluso termina siendo como expulsado, ¿no es cierto?, de los servicios de salud donde laboran, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Carmen. No sé, María Amalia, ¿cuál es tu opinión? Sí, gracias Santiago, buenas noches con todos y Carmen, Lizardo. Sí, mira, yo quiero complementar lo que ha dicho Carmen, ¿no? Yo creo que sí, que desde el Ministerio de Salud han habido, a nivel normativo, han habido muchas normas políticas, ¿no? Que han salido, que tienen el título intercultural o sea, en el título de la norma, ¿no? Pero que por un lado, a excepto de la política sectorial, no han sido necesariamente construidas en diálogo y con participación de las organizaciones indígenas. Y por otro lado, yo también creo que han sido de alguna manera reactivas. ¿A qué me refiero, no? Por ejemplo, en el caso de la norma de adecuación intercultural del parto del 2005, ¿no? Había un contexto en el cual la mortalidad materna era muy alta, en zonas rurales, población indígena donde estaba más alta, y el Estado tenía que hacer algo. Y yo creo que ese patrón de alguna manera se ha repetido en las otras normas, ¿no? Por ejemplo, en el 2016, cuando se da la norma para el VIH, para población indígena, es porque hay un brote de VIH en la población aguajún y Huampisa en Amazonas. Entonces, estas normas técnicas no han salido porque el Estado reconoce que la población indígena o sea, tiene derechos especiales para obtener estas políticas de salud intercultural, porque reconoce las prácticas, las costumbres, los conocimientos, es como algo valioso y que se tienen que hacer cosas al respecto, ¿no? Sino que o sea, son normas y políticas que surgen como para, entre comillas, apagar incendios. No hay un problema, bueno, entonces hagamos la política con enfoque intercultural, ¿no? Y eso es un problema porque finalmente, como que mi balance es que como que se presentan estas normas del Ministerio de Salud como concesiones, no como favores, no como un reconocimiento de derechos, ¿no? Y eso es algo que es importante y que de alguna manera también se percibe ahora, ¿no? En este contexto del COVID, ¿no? Y obviamente lo que todos ya sabemos, no necesariamente, o sea, en un contexto como el peruano no puede ser que el Ministerio de Salud siga asumiendo, ¿no? Que puede hacer ciertas políticas homogéneas, ¿no? Sin reconocer toda la diversidad del país, ¿no? Y ahora que hay un Ministerio de Cultura, ¿no? Porque obviamente hace 10 años como que sigue pasando. Por ejemplo, hay un plan multisectorial de atención contra la anemia, ¿no? Que es de hace un par de años, ¿no? Y ahí ya había un Ministerio de Cultura que tenía este mandato de garantizar que tenga un enfoque intercultural. Y sin embargo, tú lees el plan multisectorial y claro, hay una línea en la cual dice que ese es el rol del Ministerio de Cultura, pero no se operativiza. Yo creo que concuerdo con Carmen en que el problema es que no se operativiza. ¿Qué estamos entendiendo? ¿Cómo se traduce el que una política tenga un enfoque intercultural? El tema de, obviamente, el diálogo, el tema de cómo las prestaciones, cómo la promoción de la salud se piensa para estos escenarios diferentes. Cómo voy a hablar con las madres si estamos hablando de anemia, y cómo se reconoce, obviamente, el tema de los saberes indígenas, cómo se articulan con la medicina, que sí se puede, ¿no? Que es algo que estamos viendo ahorita en el contexto de la pandemia, pero es algo como que se habla mucho en el discurso, el tema de la articulación de saberes y de sistemas médicos, pero no se puede. Y otro tema también creo que es un balance de mi parte, es que creo que muchas de esas normas se han enfocado mucho en el tema del servicio, o sea, del personal de salud que brinda el servicio. Y en realidad tenemos que hablar de todo un sistema, o sea, también tiene que haber cambios, no solamente normativos, sino también lo que dice Carmen, las evaluaciones, cómo se evalúa al personal de salud, ¿no? Cómo se asignan presupuestos para que los establecimientos de salud tengan todo lo que necesitan. La interculturalidad es parte, en salud es parte de brindar una atención de calidad, que es lo que nos merecemos todos los peruanos, y incluyendo, por supuesto, a los pueblos indígenas. Entonces yo creo que también ha ido un enfoque en el servicio, ¿no? En capacitar al personal de salud, pero no en todo el tema de gestión, ¿no? De asignación presupuestal de manera justa, comprendiendo todos los contextos, garantizando que haya personal de salud, insumos, ¿no? Entonces, creo que si mi balance es que han sido políticas reactivas, que no siempre han partido de un reconocimiento de derechos, que no han surgido de espacios de diálogo, ¿no? Y además que han dejado mucho en el tapete en el tema de cómo articular los conocimientos y cómo valorar, ¿no? Los aportes que desde las organizaciones, las comunidades se pueden hacer para mejorar la salud de los pueblos indígenas.
Gracias. Excelente, muy claro, gracias. Bueno, también estamos con Lizardo Cauper, que tiene una larga trayectoria dirigencial. Él se inició en la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali, FECUMBU, y luego asumió la vicepresidencia de la Organización Regional de AIRECEP de Ucayali, ORAU, y desde el 2017 es presidente de AIRECEP. Entonces, hay una larga experiencia que quisiéramos que, seguro, la experiencia con la salud intercultural, quisiera que nos cuentes tu opinión, Lizardo. Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad estoy desde Pucallpa. Bueno, el tema de la interculturalidad no debe quedarse en un tema de discurso, es una práctica que tiene que llevar las gestiones interculturales en todos los espacios de la estructura del Estado. Entonces, es importante de conocer las realidades amazónicas para hacer una buena gestión, cogestión, ¿no? En las oficinas tiene que haber la práctica, no solamente estamos reconociendo a estos pueblos, pero sin embargo, ni siquiera están contratando profesionales indígenas de nivel que ya tenemos en la situación. Carmen dijo claramente, el gobierno peruano ha hecho una consulta previa de política de salud intercultural. Y hay muchos acuerdos, si no me equivoco, tendrá algo de 6 años. Pero son 6 años que ni siquiera ha avanzado de implementar esta política en diferentes comunidades, digamos. Entonces yo creo que el sistema actual del gobierno peruano no llega hacia las comunidades. Y hay que entender, por ejemplo, llega el centro de salud, puesto de salud, en las comunidades o caseríos grandes o capitales distritales para atender 5.000 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros con esta pandemia se ha visibilizado que el sistema de salud tiene que ser como el tema de educación. O sea, donde hay una escuela de educación intercultural bilingüe, al lado también tiene que funcionar un puesto de salud, porque es importante los dos temas que debe funcionar. Caminar 2 horas o venir en bote, motor o deslizador 2 horas a buscar atención médica, sanitaria, en el camino ya está muriendo la gente. Una picadura de víbora. Entonces, toda esta situación se ha vivido y eso siempre hemos demandado, seguimos demandando, ¿no? Pero nunca fue atendido y nunca fue entendido tampoco. Entonces, esta situación no solamente es para que nos escuchen, sino que consideren nuestras demandas como políticas públicas del Estado, el tema de salud, educación y otros temas más que siempre hemos puesto, incluyendo el tema de justicia, porque hay mucha injusticia para pueblos indígenas. Entonces, esta situación es clara, entendernos los corrientes que se viene desde mi cosmovisión indígena, desde mi perspectiva, desde mi práctica cultural de medicina naturales, ¿no? Entonces, qué lindo sería en un centro de salud en cualquier parte de la Amazonía practicando dos cosas que se han mencionado, tanto lo natural y lo convencional. Entonces, ahora mismo en Ucayali se está viendo recién la práctica con este comando matico que se organizaron un grupo de jóvenes para apoyar, ¿no? Desde ahí estamos dando claramente importancia es esta práctica de dos culturas claras y no solamente en algunas acciones excepcionales, por ejemplo, en tema de educación, sino también en todas las demandas que planteamos nosotros, en justicia, en educación, en proyectos productivos, en todo una integral que siempre hablamos. Entonces, eso importancia nos permite de mirar de ¿por qué lo digo esto? Porque con esta pandemia lo está llevando todos los conocimientos ancestrales de nuestros abuelos y nuestros abuelos, que es más estos conocimientos que han venido en práctica. Entonces, eso, Antes de, mirar esta situación, ¿no? Dentro de la estructura del Estado. Gracias, Lizardo. Antes de acabar esta parte,
No sé si nos podrías decir brevemente, un poco contar la experiencia que ha tenido AIRECEP promoviendo la salud intercultural, porque ha habido programas que han impulsado a AIRECEP de recuperación de los saberes tradicionales, de la formación de técnicos en salud, ¿no?, intercultural. No sé si nos puedes decir brevemente de la agenda que ha tenido la organización nacional más importante de la Amazonía con relación al tema. El DC tiene una experiencia de preparar información técnica en Atalaya y Amazonas, ¿no? Y ya se ha llevado esto. Y como propuesta también está dentro de la consulta previa, porque queríamos continuar formación técnica para atender a las comunidades. Entonces, esta ha sido bastante preocupante también porque dentro del sistema de educación no querían reconocer como enfermeros interculturales, porque no había en ningún parte de la universidad, del instituto donde se forma, no había, solo tenía un programa, ¿no?, en convenio con una institución. Entonces era preocupante y teníamos que luchar también para acreditar un título como profesional en dos cosmovisiones claramente vistas. Entonces, pero desde aquí creemos es importante, sería la experiencia. Tenemos que expandir en toda la Amazonía, de preparar más profesionales indígenas en dos conceptos claros y importantes, ¿no? Entonces, y que el Ministerio de Educación reconozca que no solamente lo convencional, sino también lo indígena, lo que nosotros practicamos, ¿no? Excelente, gracias. Flavio, te cedo la palabra. Sí, gracias, Santiago. Muy interesante lo que están planteando, ¿no? Y que es palpable, digamos, que más allá de poder tener normas aprobadas o políticas explícitas, si detrás no hay una voluntad política concreta, no solamente a nivel de la decisión, sino a nivel de la aplicación, como que las cosas pueden quedar un poco a mitad de camino o en el papel inclusive, ¿no? En esa línea yo quería escuchar, quería preguntarles, digamos, si sería interesante escuchar sus puntos de vista en relación ya a esta situación concreta que estamos viviendo en nuestro país, producida por la presencia del COVID-19 y la pandemia declarada por OMS, ¿no? Entonces, quería un poco escuchar sus reflexiones en relación a la respuesta que el Estado ha tenido concretamente hacia la salud de las poblaciones originarias, los pueblos indígenas, y en la perspectiva tanto de la prevención como en la perspectiva de la atención, ¿no? Entonces, si podemos ir y escuchar sus reflexiones en el mismo orden que hemos tenido en la pregunta anterior, quisiéramos escuchar los comentarios de Carmen sobre el particular referidos a lo que ha sido la respuesta concreta del Estado frente a la pandemia. Sí, bueno, primero habría que decir que la respuesta de Vizcarra fue, digamos, alabada por algunos de los cientistas políticos, e incluso de otros países o periodistas que en algunos momentos nos entrevistaban, porque les parecía una respuesta rápida y que además había contemplado, ¿no?, medidas de emergencia muy estrictas y tal, ¿no? Pero como todos sabemos y lo hemos vivido, estas medidas funcionan para aproximadamente el 30% de la población peruana que tienen un trabajo y que no viven del día a día y que no están en situación de pobreza y tienen ingresos más o menos estables, ¿no? Entonces, creo que el gran problema, ¿no es cierto?, de la respuesta es cómo poder tanto enfrentar la prevención, sobre todo, y también la atención de salud en un país que tiene profundas desigualdades, ¿no? Que tiene profundas desigualdades y cuyo sistema de salud ya estaba en proceso de crisis, ¿no? Entonces, respecto a la prevención y a la medida de la cuarentena y la situación de emergencia como una manera de enfrentarla, pues hemos visto claramente que, particularmente en el caso de los pueblos indígenas, esta respuesta tardó demasiado, ¿no? Tardó demasiado y que probablemente si no hubiera habido un reclamo contundente como el que hubo desde las organizaciones indígenas, tal vez hubiera demorado un poco más, ¿no? Y eso nos dice bastante de la relación del Estado con sus ciudadanos, ¿no? Entonces, si bien estamos, creo, y espero que hayamos aprendido de
de los 11 años de Bagua que hoy día se cumplen, ¿no? De que todos los ciudadanos somos de la misma categoría, ¿no? Sin embargo, creo que la respuesta del Estado para los pueblos indígenas demoró bastante, ¿no? A pesar de que, considerando todas estas desigualdades, pues la vulnerabilidad en salud es mayor en el caso de los pueblos indígenas por las condiciones de saneamiento, pobreza y la pésima calidad de atención de los servicios de salud, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un primer punto, ¿no? Que nuevamente, si bien el Estado reacciona relativamente rápido, esa respuesta básicamente es para un sector de los peruanos, ¿no? Digamos, a ese sector es que cual podría tener una mayor eficiencia y nuevamente el otro Perú se queda, ¿no? En mayores dificultades y en mayor riesgo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema que es importante seguir retomando, porque luego todo el proceso que se nos viene, que probablemente va a durar un rato largo, ¿no es cierto? Vamos a tener que seguir mirándolo desde el monitoreo social, la vigilancia, como le queramos llamar, pero creo que ese es un punto importante, ¿no? O sea, que las medidas tienen que pensar en la desigualdad que hay en el país, ¿no? Y tienen que pensar en, por otro lado, que creo que es otro punto importante, es que los pueblos indígenas y sus organizaciones no han sido llamadas a las instancias donde se están tomando las decisiones sobre cómo intervenir, ¿no? Y son precisamente sus representantes y sus organizaciones los que pueden tener una mejor idea, ¿no es cierto?, de cómo pensar esas estrategias, ¿no? En esta realidad tan desigual, tan diversa, ¿no? Creo que ese es otro punto importante, ¿no? Que hay este comando COVID y tal, en algún momento nos llamaron a los científicos sociales, un poco después que ya avanzó la pandemia y como que se dieron cuenta que no se entiende bien este país y lo que se está haciendo no tiene efectos, ¿no es cierto? Entonces igual creo que tienen que darse cuenta de que tienen que llamar a los actores sociales, incluidos a las organizaciones indígenas, ¿no? Digamos, en los niveles más importantes donde se toman las decisiones, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con que también se asumió en un segundo momento, y creo que a pesar de que fue tarde, es un aprendizaje importante de que la salud no solo se define en los establecimientos de salud, ¿no? Si bien ahí hay un terreno central donde se juega la vida y la muerte en los casos que se agravan sobre todo, ¿no? El tema de la prevención tiene que ver con lo que está fuera de los servicios de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar temas de seguridad alimentaria? ¿No es cierto? El tema de saneamiento, ¿no? Que son dos temas rígidos en el caso de los pueblos indígenas, donde se observan unas brechas muy grandes respecto al resto de la población del país, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema importante, es como parte de la agenda de la pandemia, pero de la pospandemia también, ¿no? Que se ha quedado allí por cubrir, y que también el gobierno intentó de alguna manera enfrentar rápidamente con este asunto de los bonos y de las transferencias para alimentos, y de las transferencias rápidas que hizo los gobiernos regionales para invertir, por ejemplo, en los servicios de salud también. Y eso nos muestra nuevamente que tenemos que revisar todo este proceso de descentralización, ¿no? Porque no es nuevo, y como se ve en varios reportes, que los gobiernos regionales no ejecutan la totalidad del presupuesto y que tienen una serie de dificultades, ¿no es cierto?, en la gestión del mismo, bueno, aparte de todos los problemas de corrupción y todas las cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces, el gobierno asumió que ahora sí iba a funcionar la descentralización rápidamente en la emergencia, y no ha funcionado con consecuencias importantes, ¿no? Entonces, creo que ese es otro elemento importante, ¿no? Que tenemos que mirar críticamente en la respuesta del gobierno. O sea, bien que se descubre que la salud no solamente se juega en el servicio de salud, sino que la salud es un producto social, ¿no? Que también corresponde a la alimentación, al saneamiento, a la falta de empleo de la población, a la pobreza, ¿no? Pero ¿cómo enfrentar estos temas? ¿No? Entonces, creo que hay un punto importante que mirar. Excelente, muchas gracias, Carmen. Amalia, no sé si puedes compartir tus puntos de vista de cómo el Estado ha actuado frente a la pandemia. Sí, pensando más específicamente en cómo ha actuado frente a la pandemia en el contexto de los indígenas y su salud, yo hago eco a lo que
Carmen dice, y creo que todos aquí reconocemos, ¿no? Ha sido en principio lenta y no solamente es grave que haya sido lenta, sino que a pesar de que habían pronunciamientos, declaraciones, etcétera, de muchas organizaciones indígenas, ya sea peruanas y, por ejemplo, la COICA, ¿no? Que es panamazónica, que decían, por favor, necesitamos que el Estado responda de una manera específica, inmediata a la emergencia que está ocurriendo en la población indígena. Entonces, no solamente que sea demorado, sino que sea demorado a pesar de que habían, ¿no? estas demandas, ¿no? Y yo creo que esa pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Cuántos hermanos y hermanas indígenas han tenido que morir para que realmente por fin se emita alguna norma específica para atender la emergencia del COVID en la zona indígena? Ha sido además plana en términos pensando en interculturalidad, ¿no? Porque también o sea, se tradujeron los mensajes urbanos, ¿no? Pensados desde Lima, ¿no? No hubo en realidad un esfuerzo por pensar cuáles son los mensajes que son necesarios en las comunidades, ¿no? Y no solamente el idioma, sino cómo debe llegar la explicación, qué explicaciones se tienen que dar, ¿no? Cómo contextualizar el mensaje de una epidemia que es complicado de entender en general, ¿no? Entonces, eso también ha sido, me parece que otra falla, ¿no? Ha sido un entendimiento de interculturalidad solo como el idioma y no como algo que va mucho más allá de eso, incluyendo los mensajes de quédate en casa, ¿no? ¿Qué significa quédate en casa en una comunidad indígena? Entonces, eso también, ¿no? Después también me parece que ha sido desarticulada, ¿no? Y se evidencia en que, por ejemplo, el 21 de mayo saca el Ministerio de Salud su plan para trabajar, para atender a las comunidades indígenas, ¿no? En el contexto del COVID, y luego después el Ministerio de Cultura saca otros lineamientos, un decreto supremo, etcétera. Entonces, ¿por qué no se pensó en conjunto desde el principio, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Que las políticas que se quieren formular pensando en los pueblos indígenas, con enfoque intercultural, tienen que pensarse desde su diseño, no ya después cómo adapto lo que ya hice. Ya hice el decreto, digamos, el estado de emergencia, ya di este decreto y ahora cómo lo adapto. No, cómo lo pienso desde el principio así. Yo creo que ahí está una gran falla y debilidad de lo que se ha hecho y lo que se ha venido haciendo lamentablemente en el país, ¿no? También, como dice Carmen, a pesar de que yo he escuchado a funcionarios del Ministerio de Cultura decir que sí hay espacios de diálogo con las organizaciones, o sea, no sé si es que no les escuchan, no hay voluntad de realidad implementar, porque en realidad resulta obvio que estos espacios no han funcionado, ¿no? Y que AECEP ha tenido que llegar a hacer esta denuncia internacional frente a las Naciones Unidas, ¿no? O sea, esas cosas no deberían de ser necesarias si es que, como dice el Ministerio de Cultura, hay estos espacios de diálogo, ¿no? Entonces creo que aparte de capacidad de escucha, capacidad de respaldar las iniciativas de las organizaciones indígenas. Lizardo mencionó el tema del Comando Matico, y qué bueno que la Dirección Regional de Salud de Ucayali parece que lo está respaldando y ahora tienen un espacio para atender, pero ha sido una iniciativa indígena que luego viene el Estado como que a respaldarlo, pero también sobre la marcha, ¿no? Estas cosas creo que deberían de funcionar desde el principio de esta manera articulada. Excelente, gracias Amalia. Y Lizardo, es muy, bueno, no solo interesante, sino preocupante lo que plantea Carmen y Amalia, ¿no? Porque estamos hablando de una respuesta, y hay coincidencias, ¿no? Lenta, plana, desarticulada y sorda, ¿no? Es como que son unos adjetivos un poco fuertes, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes un poquito contar cómo todos estos elementos que se ven un poco desde esta mirada más estratégica, qué consecuencias concretas están teniendo ya en las propias poblaciones, ¿no? Desde la perspectiva del que recibe el servicio o recibe el impacto en realidad de la pandemia, si nos puedes compartir un poco cómo esto se está viviendo ya en el terreno. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, a ver, AIDC ya ha cumplido 40 años. En 40 años hemos presentado como demanda al gobierno peruano. Entonces, como es una estructura que hemos planteado y hemos presentado también al presidente Vizcarra el año pasado, el plan de acción amazónico, ¿no? Donde está todo lo que estamos hablando, educación, salud, seguridad jurídica, justicia, todo. Ahora, pandemia, el día
que el presidente Vizcarra declara en estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, nosotros también en nuestra estructura hemos declarado a la Amazonía en estado de sanitaria también. Entonces, la respuesta de nuestras comunidades bases fue cerrar toda la frontera, ¿no? Caminos, ríos, para no tener contagio. Entonces, a raíz de eso, nosotros, AIDC, ha buscado un diálogo inmediato con Ministerio de Salud, con Ministerio de Cultura y también con algunos funcionarios de PCM. Entonces, no solamente para dialogar, también hemos pedido qué están planteando para los pueblos indígenas antes que llegue COVID-19 en las comunidades. Porque nosotros hemos sentido vulnerables. ¿Por qué? Por la situación que existe, porque no había puestos de salud, no hay cosas que se ha visto. Entonces, nos dijeron que no tienen este plan, entonces sí que tenía IDC. Hemos presentado una propuesta en las primeras reuniones concretas. Estas cosas necesitamos. Que sea una información, ¿qué es COVID primero? ¿No? Segundo, prevenciones, cómo tenemos que prevenir y el tratamiento que se ha puesto. Entonces, fue por ahí que la viceministra o la ministra que diga hubo diálogo, sí, pero con el diálogo no se resuelve. Nosotros hemos planteado cosas concretas que el gobierno tiene que dar, sí, esto se va a hacer en las comunidades, de esta manera vamos a trabajar. Entonces, pero sin embargo, hubo reuniones, varias reuniones, y seguimos en diálogo hasta ahora, ¿no? Varios escenarios ya. Pero recién, como está reaccionando recién, ellos están pensando recién el tema de prevención. Nosotros ya no estamos hablando de prevención. La pandemia del coronavirus ya está en las comunidades, ya están contagiados, ya hay muertes, ¿no? Y ahí también están recuperándose. Entonces, ya lo que han visto a los primeros días, yo he pedido por lo menos que paguen un minuto de hablar de prevención en Radio Programa del Perú o Radio Exitosa que llega hacia las comunidades fronteras. Porque en otros medios, este mensaje que han dado fue más urbano hacia el comunidad. Entonces, ahí hemos presentado un plan nacional, ¿no?, de atención sanitaria diferenciado. ¿Por qué diferenciado? No porque que somos diferentes, sino porque al decir quédate en casa, no es igual decir quédate en la comunidad, porque es totalmente diferente, ¿no? Encerrarse en una casa, no salir y luego algún familiar protegido salir al mercado, a la farmacia, a algún lugar, pero en la comunidad no, tiene que ir chacra, tiene que ir a su coche a pescar para traer su alimento, es totalmente diferente, entonces no podemos. Entonces casi ya 70 días salió resolución ministerial, ¿no? 308, donde recién todas las propuestas que hemos estado recogiendo, ¿no? Con un presupuesto de 88 millones, ¿no? Recién para intervenir. Entonces, todo eso va pasando. También nos han dicho nuestros hermanos, estamos escuchando todos los mensajes en diferentes idiomas que están haciendo. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer este tipo de prevención si no nos están dando insumos? ¿Cómo yo salgo a comprar mi alcohol? ¿Cómo yo salgo a comprar mi jabón? ¿Cómo yo salgo a comprar mi fósforo? Si todo está en cuarentena, todos estamos cerrados. Tenemos para salir a las ciudades. Entonces, todas estas cosas, nuestros mensajes en diferentes escenarios que podemos mandar, no se está viendo porque las comunidades ahorita necesitan insumos, ahorita necesitan medicamentos, ahorita necesitan alimentos. Entonces, y también tenemos que mirar, y yo que viví este contagio de COVID-19, es totalmente diferente. Esta enfermedad es raro, horrible, nos deja pánico, desesperado, sin ganas de hacer nada. Pero, ¿qué va a venir después? ¿Cómo estamos viendo ahorita los que se han ido al hospital, han dado alta en el hospital, y los que están recuperándose ahorita en sus casas, en sus comunidades, con las plantas? ¿Qué vitaminas vamos a ofrecer ahora a estos hermanos? ¿Cómo se sienten ahorita después de esta enfermedad que han pasado? Entonces, todas esas preocupaciones estamos viendo el tema de contingencia, o sea, en el momento, pero después, ¿qué va a venir también? Entonces, estamos en esa etapa nosotros trabajando actualmente. Entonces, están haciendo, por ejemplo, 5 millones que el Ministerio de Cultura, a través de lograron conseguir.
4 millones va a ir en tema de publicidad y información. Recién están queriendo hablar en radioprograma y otras cosas. O sea, ya no estamos nosotros en esa situación. Ya estamos ahorita, la gente está muriéndose. Entonces, estas preocupaciones hemos visto una realidad totalmente diferente. Abandonado, sí, yo quiero decir aquí, estamos abandonados porque hasta la fecha no están llegando por brigadas en el lugar, recién están coordinando, recién quieren contratar profesionales hace meses atrás que hemos hablado de estas cosas. Entonces, eso es muy lento, muy preocupante y lo que hemos sentido es que este sistema no estamos incluidos en este sistema del Estado peruano, ni la administración del Estado peruano. ¿Por qué? Porque dialogamos, hablamos, hubo discursos y promesas de atención y hasta la fecha. O sea, hay un papel que se llama Resolución Ministerial 308, hay un número con presupuesto, pero ese número de presupuesto no está revertido. Nosotros queremos es que la ministra o viceministra o alguna autoridad que vaya ya llevando cosas que de esta manera se va a atender. Y esta está expandiendo, ya está llegando a la frontera y cada día más hay más contagios y eso es nuestra preocupación actualmente. Sí, justamente sobre eso queríamos regresar porque el escenario que se describe es un escenario en donde se necesitan un poco medidas de rápido impacto, ¿no? Entonces queríamos preguntarle a nuestros invitados en este mismo orden, Carmen, desde tu perspectiva, ¿cuáles tú crees que debieran ser 2 medidas de rápido impacto que debieran ser implementadas ya mismo? Porque como bien señala Lizardo, aquí aparentemente no hay un problema de presupuesto porque los recursos están, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cuál sería tu sugerencia de 2 medidas concretas de rápido impacto para generar un poco de reversión, sobre todo en la parte de la reacción, que es lo que plantea y reclama Lizardo? Yo creo que hay que recordar que la salud intercultural es un componente, ¿no es cierto?, de la calidad de atención que permita garantizar la salud que permite garantizar la salud de la población. Y que siempre una demanda, que no es de ahorita, pero que ahora se hace mucho más evidente, ha sido la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, particularmente de las zonas más alejadas, ¿no? Y entonces, lo que está hablando Lizardo me parece que es bastante claro, ¿no? Si tenemos una alta, que le llaman positividad, es decir, de todas las pruebas que se han tomado, por ejemplo, en Ucayali y Amazonas, hay un más de 30% de positividad si es que uno lo compara con el resto de departamentos, ¿no? Por eso él dice que hay muchos que ya están contagiados, ¿no? Entonces, y básicamente, sobre todo en las zonas más alejadas, tienes establecimientos de primer nivel, ¿no? Entonces necesitas inmediatamente fortalecer esos establecimientos de salud de primer nivel, ¿no es cierto? Que ya venían con un montón de problemas de falta de personal, de equipamiento, ¿no? Medidas de bioseguridad, posibilidad de hacer estas derivaciones a otros servicios, ¿no? O sea, todo el tema de capacidad resolutiva, ¿no? Tiene que trabajarse rápidamente, ¿no? Entonces, si ya está asignado el presupuesto, pues tendrían que verse los mecanismos para que sea insumos, sea personal y todo lo que hace falta para mejorar esa capacidad resolutiva para enfrentar directamente los casos de la pandemia, tanto en lo que es la prevención, el rastreo, digamos, de los casos que ya están detectados, ¿no es cierto? Y el tratamiento, ¿no es cierto?, se pueda atender, ¿no? Yo creo que ese es un elemento fundamental. Y lo otro que creo que tiene que ir junto es el tema de las medidas de protección social, ¿no? En seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Que me parece algo básico para asegurar que puedan darse estas posibilidades de aislamiento social, especialmente en el caso de las familias o de las personas cuyos, digamos, familiares o personas cercanas ya han sido infectadas, ¿no? Excelente. Sí, Amalia. Sí, yo de verdad estoy totalmente de acuerdo con Carmen en el sentido de que una cosa muy importante que se tiene que hacer de aquí mirando hacia adelante es el fortalecimiento del primer nivel de atención, porque generalmente lo que hay en las comunidades es el puesto de salud y de repente el centro de salud, que tiene a veces personal, usualmente solamente técnicos o un solo técnico para una población muy grande,
Incluso hay normativas que solamente permiten que sea el médico, el enfermero el que haga ciertas cosas, y en esas comunidades los técnicos tienen que hacer de obstetriz, médico, enfermera, todo, ¿no? Entonces yo creo que hay que fortalecerlo, no solamente con recursos humanos, sino también con todos los insumos que se necesita, y también con estrategias claras de cómo se puede articular con los agentes de medicina tradicional, con los promotores de salud, porque ellos son los que están ahí, los que conocen la comunidad, conocen a su gente, pueden hacer esta traducción e interpretación de lo que se tiene que hacer, ¿no? Frente al coronavirus y en adelante. Aparte, porque pensemos que, o sea, ahora llegó el coronavirus, pero sigue habiendo anemia, sigue habiendo problemas de parasitosis, siguen habiendo problemas de otros problemas de salud. Hay muchos hermanos indígenas que tienen también enfermedades crónicas. Entonces, todo esto no se puede paralizar. Este primer nivel de atención tiene que estar fortalecido para hacerle frente al COVID, pero también para todos los demás problemas de salud que siguen ahí, ¿no? Y salud pública también hacemos esa diferencia entre desigualdad e inequidad en salud, diciendo que las inequidades en salud son aquellas desigualdades prevenibles e injustas, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que estamos viendo, ¿no? Que lo que hay ahorita es una inequidad, o sea, es producto de inequidades desde hace mucho tiempo que se están haciendo muy evidentes, ¿no? Y que se tiene que trabajar para cerrar estas brechas, ¿no? Y también yo creo que si bien no es una medida inmediata, todo el tema que, de seguir documentando, o sea, el tema de ir registrando, usando la variable étnica es súper importante de aquí para futuro, porque eso nos va a permitir poner en evidencia dónde están las brechas de salud con los pueblos indígenas, dónde se tiene que asignar presupuestos, ¿no? Y esto es algo que lo han sacado ahora, pero existe en el Ministerio de Salud hace tiempo que está lo de la variable étnica, y yo sé que el año pasado también ya había también una resolución, ¿no? Más multisectorial, pero esto es algo que debería estar desde siempre, ¿no? Porque lo que también está pasando es que las organizaciones indígenas están supliendo cosas que el Estado debería hacer. O sea, ellos están contando quiénes se han enfermado, quiénes están muriendo, y las diferencias con los registros oficiales son grandes, ¿no? Entonces yo creo que eso es otra cosa que también se tiene que seguir fortaleciendo, ¿no? Y obviamente respaldar iniciativas que han permitido que todos los que hacemos salud intercultural siempre es lo máximo, ¿no? La posibilidad de que se articule los saberes ancestrales, los conocimientos indígenas con el conocimiento oficial. Esto se ha dado en el contexto de la pandemia con el Comando Matico, y probablemente con otras iniciativas que también deben de estar sucediendo. Estas cosas no deben de perderse, deben de seguir para adelante y ser respaldadas por el Ministerio de Salud y de Cultura. Excelente. Lizardo, ¿cuáles serían desde tu perspectiva 2 medidas así de rápido impacto que crees que debiera implementar el Estado, ¿no? En el cortísimo plazo inmediato? Ahorita necesitamos llegar con medicamentos hacia las comunidades para salvar vidas, porque eso es lo que nosotros estamos demandando. Segundo es que el gobierno no mira solamente esta pandemia de implementar por 7 meses con 88 millones, sino que tiene que construir cosas como política pública de Estado, aunque exista esto, pero sin embargo no se está implementándose. El otro tema es que se ha visto, o sea, ahorita todavía estaríamos haciendo reuniones. Nosotros hemos presentado una demanda ante Naciones Unidas porque hemos sentido esta situación y no ha sido fácil. Y la respuesta que se ha dado fue que nos han dado actualmente. Entonces, finalmente, lo que yo quiero decir es que la estructura del Estado en sí tiene que cambiar, reorientar, porque así como estamos, vamos a seguir en lo mismo. Como acaban de decir anteriores participantes, es que como ya hemos dado todos los insumos, aquí falta una decisión política clara, que ya no debes sufrir esto. Entonces, nosotros vamos a estar vigilantes en esta situación. Esperamos que este fondos invierta en lo que debería de hacer, ¿no? Lo que está estipulado en el presupuesto, compren todo esto. Entonces, eso sí, en esto nuestro rol va a ser importante de fiscalizar o acompañar o dar seguimiento en qué se van a gastar esta plata. Para nosotros es poco,
pero para llegar a Purús, para llegar a Yuruba, para llegar a Estrecho, esperemos que lleguen a esto. Excelente. Bien, ya en nuestra última pregunta le paso la moderación a Santiago. Sí, muchas gracias. Hemos hecho una revisión de la situación de la salud intercultural antes de la pandemia, la respuesta del gobierno, hemos identificado algunos retos. Ahora, en este cierre, antes de las preguntas del público, quisiera conocer su opinión sobre el enfoque intercultural en sí mismo, ¿no? Cuando surge, estuvo muy centrado en aspectos vinculados a la diversidad de expresiones culturales y al diálogo entre los pueblos indígenas y la comunidad nacional. Sin embargo, ha habido, no solamente en el Perú, en otras partes del mundo, discusiones de cómo vincular los aspectos estrictamente simbólicos como el reconocimiento de las lenguas, los traductores, por ejemplo, o la incorporación de los saberes tradicionales vinculados a la medicina en el sistema médico ordinario, con todos los aspectos relacionados a la desigualdad, es decir, por ejemplo, a la calidad del servicio, a la infraestructura, ¿no? Y también a otra dimensión que es el de la participación política, el de la decisión, de la influencia que deben tener los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Nosotros en el curso con Flavio un poco asumimos este enfoque, es decir, abordamos la interculturalidad desde una mirada de la justicia que tendría tres dimensiones, ¿no? Esta dimensión más cultural, una dimensión asociada a la desigualdad y a la inequidad socioeconómica, y una dimensión más política, vinculada a la participación ciudadana o la participación en general de los pueblos indígenas en la toma de decisiones de las políticas públicas, del gobierno de cada país. Entonces quisiera su opinión, su balance sobre un poco el sentido del enfoque intercultural, ¿no? Que ha logrado tener un grado de institucionalización más allá del Ministerio de Cultura. Está presente no solamente en salud, hay en el MIDIS, a nivel de la justicia, por ejemplo, se habla de la justicia intercultural, ¿no? El sistema de coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia constitucionaria. Entonces es un concepto que es usado en múltiples campos para vincular el Estado con la sociedad y la población indígena. Entonces, quisiera ver cómo podremos repensar ese concepto. ¿Es necesario repensar el concepto? Carmen Young hizo, junto con María Amalia, justamente una investigación que identificó justamente esas interacciones entre estas dimensiones. Entonces, quisiéramos que nos puedan contar un poco cuál cree que debe ser el sentido que debe prevalecer de la interculturalidad. ¿Cuándo una política pública es realmente intercultural, digamos? No sé qué piensa Carmen al respecto. Gracias, Santiago. Justamente, bueno, comparto la visión que me plantea sobre la interculturalidad como parte de una justicia multidimensional, en la cual el reconocimiento de la diversidad cultural es una dimensión, pero que esa dimensión tiene que estar acompañada por la redistribución sociomaterial y por el reconocimiento político de los sujetos, ¿no? Justamente en el 2014 empezamos una investigación en el IEP, precisamente partiendo de un cuestionamiento de lo que existe en el país como políticas públicas llamadas interculturales, ¿no? Que trataba de ver cuál es la interculturalidad realmente existente, ¿no? Porque se le llama intercultural, pero tenemos que preguntarnos qué significa esa interculturalidad, ¿no? ¿Significa solamente el reconocimiento de la lengua? ¿Significa solamente colocar en la política que somos un país diverso, pero que finalmente no le dan los mismos derechos a todos sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y entonces sí creo que hay una limitación en las políticas que básicamente se centran en el reconocimiento de la diversidad, ¿no? Pero que no hacen nada concreto para establecer una relación de diálogo un poco más equitativa con estos ciudadanos y ciudadanas que se reconocen como diferentes o como diversos culturalmente, ¿no? Entonces, que es una mirada bastante parcial e incluso superficial, diría yo,
de lo que está detrás de un proyecto de interculturalidad más crítico, ¿no? Que supone, ¿no?, una apuesta por un diálogo más horizontal, más equitativo y de reconocimiento de sujetos políticos diferentes, diversos, ¿no? Entonces, yo creo que la interculturalidad es difícilmente imaginable como un proyecto transformador. No se reconoce a los sujetos políticos, ¿no es cierto?, distintos, que tienen culturas diferentes, ¿no? Entonces, decía, siempre se habla de la interculturalidad como una relación entre culturas, pero las culturas pueden relacionarse sin los sujetos, ¿no? Tenemos que reconocer primero a los sujetos, ¿no?, a las personas que tienen estas culturas diferentes, ¿no? Y esas personas, ¿no es cierto?, tienen derechos, tienen necesidades, son ciudadanos y ciudadanas peruanos, ¿no? Y eso supone una mirada de la interculturalidad como una mirada de la justicia y de la relación con el Estado en términos de una ciudadanía que es diferenciada, pero que supone semejantes derechos, ¿no? Entonces, Correcto. yo creo que va por ahí, que yo entendería la interculturalidad como parte de ese proyecto político que busca esta justicia multidimensional y que tiene como base, ¿no?, más allá de reconocer toda nuestra riqueza cultural, que es cierto que la tenemos, a las personas, ¿no? A quiénes son estos sujetos individuales y colectivos que reconocemos como diversos culturalmente, con semejantes derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Excelente, clarísimo. Muchas gracias, Carmen. Maremalia, ¿cuál es tu opinión? Sí, mira, yo, o sea, como que ahorita tengo una mirada un poco más práctica, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, ¿no?, que este es un proyecto político que además reconoce que somos un país, producto de una experiencia colonial en el cual hay un grupo de ciudadanos que no se les reconoce los mismos derechos, ¿no? Solamente se reconoce en el papel, ¿no?, en el discurso, pero no en la práctica, ¿no? Y eso se traduce en, obviamente, las inequidades que estamos viendo ahora en este contexto de pandemia, pero en general. Y los estoy escuchando también, perdón, antes que Gerber hable, estoy presente. Bien, Gracias. pero lo que yo quería también decir es que yo creo que un problema también es que ahorita no es creo que ponernos a discutir sobre cuál es la definición de interculturalidad, si se debería ser, yo creo que por ahí no debería ir ahorita en estos momentos las discusiones, porque si hay algo que ha producido el Ministerio de Cultura es un montón de documentos que define qué es pertinencia, interculturalidad, adecuación, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que un gran reto que tenemos es cómo se traduce, cómo se operativiza eso, qué significa, ¿no?, en la práctica que un plan como el Plan Multisectorial de la Anemia sea realmente intercultural, ¿no? ¿Cómo garantizamos que desde cómo se conceptualiza una política nacional se tome en consideración esta diversidad, ¿no?, y que se piense, ¿no?, ¿qué significa si es que el plan, ¿no?, es una perspectiva de salud pública? No sé, si es que el plan significa que voy a dar sulfato ferroso, que voy a dar consejería. ¿Cómo esta entrega de un mensaje, de un servicio, de una relación entre el servidor público y el usuario o usuaria indígena, cómo se debería dar en la práctica para que en realidad estemos respetando esta diversidad? Yo creo que una cosa que a mí me frustra en particular es que no aterrizamos el concepto en acciones concretas, y que debería del Ministerio de Cultura tener hojas de rutas o sea, ¿cómo voy a realmente traducir esta idea de enfoque intercultural cuando una dirección regional de salud quiere empezar a, no sé, implementar más salas de parto con adecuación cultural? ¿Cómo exactamente se hace? ¿Quién lo tiene que hacer, no? Porque creo que también ese es otro tema, ¿no? Que en el Ministerio de Cultura y los funcionarios que tiene en las regiones, ¿no?, que tiene solamente una persona, que es el director, ¿no?, de la SC. Entonces, creo que lo que nos falta también es pensar cómo se operativizan esto, y obviamente tiene que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? Y me gustó mucho la corrección que hizo Lizardo, no solamente el diálogo, sino las propuestas concretas que surgen y cómo se validan y se reconocen estas propuestas que traen las organizaciones indígenas, y cómo el Estado puede efectivamente canalizarlas, porque es la responsabilidad del Estado hacerlo, ¿no?
Excelente, gracias. Entonces, pasar de las discusiones solamente porque lo teórico es necesario, te orienta, pero también tiene que eso operativizarse, porque de hecho por eso toda política pública tiene que tener indicadores, ¿no? Este, y bueno, Lizardo, de tu experiencia, ¿cómo ves el sentido de este enfoque? Bueno, yo creo que este término es muy... Ahora, después de la consulta previa al libre informado, sacaron este término en varios, en discurso, el diálogo intercultural. Eso siempre hemos permanecido hasta ahora, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, usos y costumbres que actuamos dentro de nuestro ámbito territorial, que ahora se llama protocolos, ¿no? Todos los días estamos ahora protocolo, protocolo, pero nosotros decimos usos y costumbres, cómo actúa dentro de mi entorno, cómo estoy organizado en una comunidad. Entonces, todo este proceso nosotros hacemos esto, los protocolos, y las organizaciones respetan la decisión autónoma de cada comunidad. Y hay que entender también el pueblo shipibo, el pueblo ashánica, no estamos en un paquete igual, con mismas visiones, cosmovisiones claramente planteadas. Entonces hay que entender que las visiones, las cosmovisiones claramente planteamos desde la espiritual, desde nuestra cultura, de nuestra identidad, ¿no? Entonces nosotros miramos a eso. Y todo es pensamiento integral, no está separado el agua con río totalmente, sino el conocimiento que mostramos eso. Ahora, este proceso no es porque yo voy a hablar mi idioma y luego voy a hablar en español o otro idioma que puedo hablar, y por eso ya soy intercultural, porque estoy viendo dos, sino que el espíritu de la práctica, la cosmovisión, tiene que estar respetado. Yo respeto tu pensamiento, la forma como piensa desarrollarse, no imponer encima de que voy a ir y voy a imponer, sino tiene que haber con una mirada claramente de fortalecer la forma de vivir de una comunidad. Entonces, si yo voy a hacer las prácticas positivas de conocimientos, tradiciones occidentales y como también lo mío, ¿no? Una educación propia basada desde mi entorno, desde las fortalezas de los espíritus que yo tengo, el respeto que yo hago al bosque, a la laguna, a la cocha. Eso es que nosotros queremos. Y estos 80 días prácticamente venimos buscando esto. No solo quiero que me escuche, sino que me atienda y que ponga mis demandas en políticas públicas del Estado. Ese plan ya no tiene que mirar en los distritos capitales nomás, sino tiene que mirar más allá hacia las comunidades, donde que no llega los presupuestos del Estado peruano. 40 años de actividad petrolera y no hay ni posta, claramente, 5 cuencas, 4 cuencas que están trabajando, o sea, vamos a seguir diciendo el desarrollo del país, reactivación económica, mientras que la gente está muriendo y está abriendo esta situación. Entonces, ¿en qué estado estamos mirando? Claro. Si no hemos resuelto en los 80 días de atender en temas salud, ¿qué serán los demás temas que estamos planteando casi 40 años? Entonces, yo creo que estas dos culturas, que en algún momento después del Baguazo, ayer ha cumplido, o hoy día cumple, los 11 años, Hoy día, sí. Hoy día. es injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no hay personas políticamente perseguidos. Cada mes tiene que estar presenciando en la justicia todo esto. Entonces, esas cosas nos ponen. Entonces, yo creo que hemos quedado claramente, termino diciendo esto, o sea, esto es como un genocidio, ¿no? Más pandemia, pero nosotros seguimos planteando. Pensamos en nuestro Perú, y para Perú tenemos que tener iguales y que las grandes élites económicas nomás tenga esta oportunidad de recibir una buena educación, de recibir calidad, atención sanitaria y me dejan perjudicándome a mi río, a mi agricultura que ya no puede sembrar. Entonces estamos un país totalmente desigualdad. Entonces nos tiene que entender claramente, por eso yo decía, no nos miren como la última parte de desarrollo, sino que nos miren el mismo nivel a nosotros.
Entonces, eso es lo que nosotros, por eso nosotros decimos la interculturalidad desde el corazón, el sentimiento y el espíritu para contribuir con nuestro Estado-nación llamado Perú. Porque estamos contribuyendo, conservando, protegiendo. Por eso es que esta situación continuamos diciendo que aquí estamos presentes, pero que no nos miren pues como antes nos han discriminado, inclusivemente con términos muy calificativos muy malos. Un congresista hasta un presidente de la República, que fue rechazado por nosotros. Que no nos miren, que nos miren. Y, por ejemplo, yo digo, yo soy shipibo y yo soy peruano, igual que como cualquier peruano en este país. Entonces, y tengo todo el derecho de recibir atenciones a donde yo vaya, el mismo trato. Entonces, eso es lo que yo veo en la práctica. Queremos ver, si ahora miramos, con eso termino, tenemos diferentes direcciones de salud y políticas públicas, pero que no están articulando, están como una instancia ahí. Esos espacios que nosotros necesitamos es para garantizar donde estén nuestras demandas y propuestas que articulen. Entonces, para eso hemos esforzado bastante crear la Viceministerio de Intercultural, que sea el ente rector que lleve técnicamente planificando y articulando de nuestras comunidades. Correcto, muchas gracias. Así es, para que la interculturalidad sea transformativa, como decía Carmen Young, debe estar orientada no solamente al reconocimiento, sino a la corrección de estas desigualdades y siempre con la voz de los pueblos indígenas. Ese es un poco el mensaje, uno de los mensajes fuertes de este webinar y del enfoque que se plantea también en la escuela de gobierno. Ahora, pasamos a otra etapa, ya a la final, para ir acabando, que es recuperar algunas preguntas del público. Tú has mencionado ahora último al Viceministerio de Interculturalidad, que normalmente se le asocia, ¿no?, a estos temas, pero el gobierno, el Estado tiene otras entidades públicas que trabajan con la población indígena. Entonces, ahí Juan Mancilla hace alusión a la Dirección de Pueblos Indígenas Originarios del Ministerio de Salud. No sé si conocen el trabajo, qué evaluación tendrían dentro del ministerio, el rol que está cumpliendo, esa institucionalidad que existe en el MINSA, ¿no?, asociada a la interculturalidad y hacia los pueblos indígenas. Ahora las respuestas pueden ser más cortas, ¿no?, 2, 3 minutos para poder responder más. No sé si es para cualquiera, ¿no?, los que se sientan libres. No sé si Carmen o Maremalia o Lizardo quisieran responder esta pregunta de Juan Mancilla. Solo brevemente, pero creo que Lizardo tal vez puede dar elementos de la propia experiencia de las organizaciones indígenas, pero en teoría la Dirección de Pueblos Indígenas justamente se crea para poder implementar, poner en práctica, ¿no?, la política sectorial. Lamentablemente creo que ya dije que mi balance es bastante negativo. Creo que fue parte justamente de esta apuesta porque se ponga en práctica, ¿no?, algo que había sido consensuado por las organizaciones y es también parte de lo que se ha perdido como oportunidad y que ojalá, no sé si ahora en este contexto de la pandemia es que sería la llamada a tener un rol mucho más activo y protagónico, ¿no? Sin embargo, me gustaría saber también cómo lo están viendo las organizaciones indígenas. Bueno, yo creo que si hacemos una evaluación claramente, si creamos un espacio es para responder. Esta dirección hubiera estado presentando estas propuestas, respuestas concretas, ¿no? Y que el Ministerio de Salud ya hubiera presentado, mira, hay una demanda de los pueblos indígenas que de esta manera tenemos que dar la respuesta. Pero, sin embargo, no hubo este trabajo. Los 3 años que estoy en la dirigencia nacional, venimos conversando, articulando. Quizás por eso dice que sí, hay mucho diálogos, ya es suficiente diálogo. Pero, sin embargo, una dirección sin presupuesto, no vamos a hacer, va a estar un espacio ahí de recibir documentos o presentar algunas propuestas, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación también amerita evaluar para qué necesitamos espacios si vamos a estar solamente representando como una dirección simplemente con nombre, sino que necesitamos qué respuestas, qué políticas
porque la política de salud ya después de consulta previa hay varios acuerdos y debemos implementar hasta dónde avanzó estos acuerdos. Eso deberíamos de evaluar, ¿no? Porque hay compromisos que ha asumido el Estado peruano. Entonces, si María, ¿quisieras comentar algo? No solamente, y también problematizar dentro del Ministerio de Salud qué valor se le da a esta dirección de pueblos indígenas, ¿no? Porque también esa es otra capa que hay que entender, ¿no? Porque hay varias direcciones y por lo que tengo entendido, en realidad tampoco el valor o sea, la atención que se le presta a esta dirección tampoco es la más adecuada y la que se necesita, ¿no? En este momento y en general. Correcto. Hay otra pregunta y de ahí le cedo la palabra a Flavio. Eh, hay, bueno, dos comentarios asociados a la incorporación de la medicina tradicional al sistema biomédico, esa interacción. No sé qué retos existen para no solamente tener traductores o adecuar los servicios, obviamente mejorar la calidad de esos servicios para atender a los pueblos indígenas, sino la incorporación de esa medicina tradicional, incluso llevarla a sectores que no son no indígenas. ¿Qué experiencias o conocen o qué avances se han dado? eh, ¿Qué sugerencias darían para mejorar esa incorporación y que haya más interacción entre los dos tipos de sistemas médicos? No sé si Lizardo o Carmen, cualquiera pueda. Es una pregunta abierta. Bueno, esto es una práctica desde años que hace los pueblos indígenas. Entonces, antes no teníamos ni siquiera un puesto de salud, pero la medicina natural apoyó bastante a la población, muchas pandemias que se han. Por eso seguimos en resistencia y luchando. Ahora, esta iniciativa iniciamos en Ucayali, en zona urbana, ¿no? Esto es más práctico en las comunidades que se hace. Entonces, conseguir estas plantas naturales en las ciudades no es fácil conseguir tampoco. Tenemos que ir lejos al bosque para conseguir esta planta. Entonces, en la comunidad sí se puede conseguir más rápido. Entonces, el comando Guapico nace mirando, viendo las respuestas, porque para nosotros esta pandemia era raro, porque nos han satanizado, que no era posible, no podemos acercar al paciente con esto, pero nosotros hemos roto este protocolo. Por eso dice usos y costumbres, porque en mi consideración, no ver a mi familia con estos síntomas, mirar, cumpliendo el protocolo, no era bueno. Entonces era aplicar. Y esta situación hubo resultados, y este resultado se ha dado cuenta que sí, muchas pacientes estaban levantándose, ¿no? A poco tiempo, con pura evaporación con planta, y tomando también algunas pastillas convencionales. Y eso ayudó. Ahora, y también esta enfermedad te genera provocativos. Entonces, tomar caliente, agua caliente, con limón, algo, o sea, y el tratamiento que se ha dado, ¿no? Entonces, en las recaídas que algunas personas han caído más fuertes, ¿ya? Donde se necesitaba ya el oxígeno, entonces ya no podían hacerlo. Entonces, yo creo que desde aquí este punto se ha visto, y en Ucayali, este grupo de jóvenes Shipibo que está ofreciendo, ¿no? Porque llegaron también a mi casa y también me trataron, ¿no? Entonces, de ahí hemos visto por qué no podemos hacer este comando y no dejar morir a nuestros hermanos que están sufriendo esta situación. Entonces, de ahí, ahora, de esta experiencia, que no sea como un mirar y tomar fotografías y quedó, sino que hay que fortalecer, hay que poner esta práctica cultural que ayuda mucho, ¿no? Esta medicina tradicionales y plantas tradicionales es importante aplicar. Por eso yo decía, sería importante un modelo de un hospital o centro de salud intercultural donde practica la medicina tradicional
y como también la convencional sería una experiencia en Perú que daría. Y no solamente eso, sino también reconocer a estos médicos o enfermeros tradicionales, se puedo decir nosotros, porque no han aprendido en ninguna universidad, en ningún colegio, sino ya son prácticas que ya han investigado propio de las mismas plantas que es, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser importante. Ahí la experiencia de AIDC viene. Pues, en algún momento el Ministerio de Educación no quiso reconocer con un título que diga técnico en salud intercultural, porque era raro, primera vez ver en el país. Entonces yo creo que con eso va a ayudar bastante, ¿no? Gracias, Lizardo. Sí, María. Sí, en realidad este tema de la articulación entre el sistema médico indígena y el sistema oficial es un reto que evidencia lo poco preparados que estamos para en realidad poner en práctica la interculturalidad. ¿Por qué? Porque nuestro personal de salud está formado en institutos tecnológicos, universidades, que solamente los forma con una visión de la medicina, los forma con la medicina occidental. Entonces, cuando ya está o sea, como proveedor de salud en un contexto indígena y viene, o sea, y se da cuenta, descubre que hay otras prácticas médicas, en realidad lo que siente es, en algunos casos es como que temor, duda, no sé si es que esto acá le va a hacer algo negativo al paciente, ¿no? Entonces, frente a eso, no hay esta apertura en realidad para trabajar de manera articulada. Es en estos casos de emergencia, ¿no? En los cuales ya, digamos que no le queda otro al Estado que reconocer que hay estas prácticas que tienen un valor, que tienen una implicancia positiva en la salud de las personas con la desinflamación, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, si quisieran, para que realmente hayan políticas que faciliten esta articulación, como lo dice, como lo evalúan los criterios que evalúan si es que los establecimientos de salud son interculturales o no, en realidad también debería haber inversión en, por un lado, reconocer estos sabios indígenas, por otro lado, que se difunda más, que se capacite, que se incluya en la formación de los profesionales de la salud también este tipo de conocimientos, ¿no? Para que sepan que existe y no hay ese temor y esta duda, ¿no? Entonces, este tema de la articulación entre la medicina indígena y la medicina occidental ofrecida por el Estado es bien complejo, porque en realidad el personal de salud formado occidentalmente no se siente cómodo, ¿no? Con estos intercambios, ¿no? Excepto los que ya han tenido la oportunidad de quedarse probablemente mucho más tiempo ahí o que tienen también una relación mucho más cercana con las prácticas médicas indígenas, ¿no? Claro, muchas gracias. Agregar que, bueno, este es un ejemplo muy claro de esta operacionalización de la interculturalidad en salud, que además está presente en la política sectorial, ¿no? O sea que en teoría estaría bajo el marco normativo en el que se podría seguir promoviendo, no solamente a nivel del sector salud, como dice María Amalia, de los que ya están trabajando, que es mucho más complicado, porque ya tienen una formación, sino a nivel de las universidades, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo bien importante por hacer, porque los enfermeros indígenas que formó AIDC se formaron en esos institutos superiores tecnológicos, y es importantísimo que hayan tomado ese primer paso, pero habría que continuar, ¿no? Creo que por ahí también iba un poco lo que decía Lizardo más temprano, y que hay que continuar en todos los otros campos de las ciencias de la salud, ¿no? Y las universidades tendrían que tomar ahí un papel importante, ¿no? Creo que se suele tomar en algunos cursos de sociología y antropología de la salud o de salud comunitaria, ¿no? Pero es como una pequeña pincelada, pero no hay una formación realmente intercultural. Y los ejemplos de los enfermeros técnicos con los que trabajó AIDC, que tuvimos la oportunidad de hacer las investigaciones y tal, da muchos ejemplos concretos de cómo operacionalizar esta interculturalidad, pero no hay una receta, ¿no? Porque si no vamos a caer en que interculturalidad es que haya señalética, que haya el idioma, que las mujeres den a luz en esta posición. Pero eso no va a responder siempre a todas las realidades, ¿no es cierto?, culturales diferentes. Entonces, para mí, el eje fundamental es, si reconoces al sujeto, le tienes que preguntar, ¿no es cierto? Le tienes que preguntar, y entonces, de acuerdo a eso,
lo vas a respetar en términos de cómo piensa, ¿no es cierto? Y no vas a creer que su saber está por debajo. Entonces, esta relación social es esa relación social intercultural, que es la que se supone se quiere promover, ¿no? Y ese es un elemento fundamental en la formación intercultural del personal de salud que se necesita, ¿no? Que no es nada fácil de lograr. Y quiero terminar diciendo que AIDESEP tiene una propuesta pedagógica que justamente María Amalia y Cintia Cárdenas sistematizaron y que está escrita, ¿no? De esta experiencia de AIDESEP haciendo formación en salud intercultural, que debería ser recuperada por las universidades, porque hay una currícula bien interesante de cómo especialistas indígenas, a quienes también deberías reconocer como un indicador de esta política de salud intercultural que se operacionaliza, ¿no es cierto?, como profesores, y también deberías poderles pagar como le pagas al doctor, a la enfermera, a la obstetra, ¿no es cierto?, en los centros de formación superior, ¿no? Entonces ya hay una experiencia de formación del personal de salud con una currícula que realmente hace dialogar especialistas y formas de conocimiento indígena amazónico con esta formación en medicina convencional, que yo creo que valdría la pena, ya que estamos en este conversatorio, ¿no es cierto?, recuperar. O sea, no tenemos que siempre empezar de cero y volver a colocar el tema y volver a colocar el tema como si no hubiera nada que ya hayamos avanzado, ¿no? Entonces, quería con esto cerrar mi intervención. Y Gracias, solamente sí. para complementar lo que dice Carmen, y además, lo importante es que es una experiencia que sale del movimiento indígena. El movimiento indígena fue quien consiguió los fondos, fue quien diseñó la propuesta pedagógica, todo. Ahora está todo en bandeja, ahora es responsabilidad también del Estado respaldar esto y hacer que se difunda, que esta propuesta pedagógica se tome, se recoge y se implemente, ¿no? Porque también se tiene que encontrar a mitad de camino, ¿no? Porque es algo que es muy valioso, que esté teniendo impacto, pero que lamentablemente no lo recoge el Estado como debe hacerlo, ¿no? De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Solo para cerrar un poco este interesantísimo diálogo, justamente desde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, una línea que hemos tomado, ¿no?, es trabajar esta lógica de políticas públicas con enfoque intercultural. Y la propuesta que tenemos es este curso que se dicta de manera regular, que lo desarrollamos entre Santiago Alfaro y quien habla, y que lo que busca es generar una primera iniciativa para poder ahondar y trabajar desde la perspectiva de la academia, sí, pero con una lógica de operacionalización de estos enfoques, para que no nos quedemos solamente en la reflexión, sino también poder aportar en el tránsito hacia la acción, ¿no? Entonces, agradecerles, y yo me tomo, digamos, la libertad de tomar la palabra a Santiago, porque la verdad que han planteado aspectos muy interesantes que tienen y reflejan una problemática que enfrentan peruanos que viven en las zonas amazónicas, pero también aspectos que podemos nosotros retomar desde la perspectiva de la academia, que finalmente es la responsabilidad que nos toca a nosotros, y creo que también señales muy concretas y directas de acción que tienen que tomar los responsables de política, que estamos seguros van a tomar nota de lo que aquí hemos discutido y conversado, ¿no? Entonces, sin más, darles muchísimas gracias a María Pesantes, Carmen Young y Lizardo Cauper por esta participación y su entusiasmo en la convocatoria y los aportes tan significativos que han hecho. Agradecer a las personas que nos han acompañado a lo largo de esta un poco más de hora y media, y que este es un tema que no va a ser ciertamente es la primera vez que hacemos un webinar, pero van a venir muchas aproximaciones como parte del desarrollo de esta línea que estamos planteando en la Escuela de Gobierno. Entonces, nuevamente agradecerles a todos su atención y que pasen muy buenas noches y los esperamos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias.